que es el tema número 2, que habla sobre métodos diagnósticos en cardiología. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de las distintas técnicas invasivas y no invasivas con las que contamos en cardiología para poder realizar el diagnóstico, la aproximación cercana a los diagnósticos de las patologías cardiovasculares, ¿ok? Pues esto es extremadamente importante. Vamos a hacer una revisión un poco interactiva con ustedes de lo que se supone que revisaron, pues tendrían que haber leído un poco de aquello, y pues de esa manera vamos a ir consolidando dudas y vamos a tratar de irles dando ideas importantes en relación a cada una de estas técnicas. Bien, pero hay un segundo momento que va a haber siempre, que les comentaba a los que estuvieron en la primera semana, que siempre van a tener ustedes en sus clases, que es el momento de la evaluación. ¿Ok? Sistemáticamente todos los temas que se aborden van a tener una evaluación. Evaluación que siempre va a ser objetiva, para que pues sea mucho más práctica para ustedes, mucho más fácil de calificar también, y pues que hoy día ustedes se estrenan. Ustedes van a ser el primero de los grupos de cardio de su malla que va a tener una evaluación de cardio. Entonces, pues esperemos que les vaya muy bien. Ya habitualmente el grupo último de la semana es el que suele salir mejor porque va como que más enfocado a ver lo que, o sea, va más enfocado a los distintos temas, ¿no? Ustedes van a tener una ventaja en este sentido única, que es que la semana que viene va a ser el único día en el que ustedes no van a tener su evaluación día lunes, porque el lunes es feriado. Y entonces, ese día no es que no van a tener clase, ese día se van a sumar. Ya lo organizaremos con su compañera Egues para ver quiénes se suman a la clase del día jueves, quiénes se suman a la clase del día viernes. ¿Ok? Porque como se dan cuenta, el contenido es uno solo y cuenta como que toda la semana se dieran. Por lo tanto, pues yo puedo avanzar con los dos últimos grupos, pero ustedes estarían quedando atrás. Y pues esa no es la idea. Entonces, día jueves o viernes, ya se irá definiendo en el camino quién se suma a cuál de los momentos, cuál les sale más conveniente, pero pues tendrán también su clase esa semana, porque pues el contenido, hola, porque el contenido no permite pues que nos estanquemos, ¿ok? Y menos aún que lo hagamos de forma diferenciada, que unos vean la materia y otros no, no es justo. ¿Se congeló? ¿Sí me escuchan? ¿O estoy congelado? Sí, Sí, se lo doctor. escucho, Sí se doctor. escucha, doctor. Sí se escucha. ¿Se oye? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, no sé. Estas cosas de la tecnología, pues. Bueno, es que la tecnología es claro. La conexión de claro es horrible, pues sin nada, ¿qué le voy a hacer? Entonces, pues, en algún momento ustedes también utilizarán esa excusa como para defenderse en alguna circunstancia en la que la quieran usar a su favor. Pero bueno, vale. En todo caso, pues es verdad. Las conexiones no son las mejores del mundo y pues tenemos que hacer frente a eso. ¿Vale? Entonces, pues, dicho esto, dándoles la bienvenida nuevamente a la asignatura y pues a los encuentros que vamos a tener, empezamos a los capítulos que se indicaban en la guía del estudio, que eran del 12 al 20. Es bastante extenso lo que tenían que revisar, por lo tanto vamos a ir haciendo una discusión capítulo a capítulo de los aspectos más importantes con ustedes. Muy bien, entonces empezamos. El capítulo 12 es electrocardiograma. Realmente, pues este capítulo dijimos que lo íbamos a desarrollar entero en una sesión aparte, los días jueves, así que pues de electro no vamos a hablar ahorita, o sea, ese sí no lo vamos a tocar. Vamos al capítulo 13. Capítulo 13, todos ténganlo abierto, ténganlo, me interesa que lo vayamos viendo, y pues vamos a ir desarrollando algunas cosas. Capítulo 13 versa de prueba de esfuerzo, y para eso vamos a ir preguntando, cierto, las participaciones a partir de ahora, espérenme, ¿está activo grabación? No, doctor, no está grabando. Bueno, vamos a iniciar. Yo les había mencionado, verifiquemos ahí. Ahí parece que se inició. ¿Me confirman si está grabándose? Hola. Sí, ahorita sí. Correcto, sí, ya salió la notificación de que se está grabando. Ok, recuerden, a partir de ahora todas las clases, todos los encuentros que tengamos son grabados para que ustedes puedan... Necesario, bien.
Entonces, empezamos con prueba de esfuerzo. Y vamos a irle preguntando para ir quitando un poco, rompiendo las cositas de que solo esté hablando yo. Vamos a preguntarle al señor Andrés Guillén. ¿Se encuentra, señor Guillén? Recuerden, si, cuando se les pregunta más, todavía deben tener encendida su cámara, ¿no? Señor Guillén, ¿está? Hola. Desapareció misteriosamente. Bueno, vamos entonces con el señor Aarón Pillajo. ¿Está, señor Aarón? Sí, doctor. Sí, ¿me escucha? Correcto, muy bien. Señor Aarón, cuénteme, ¿qué es la prueba de esfuerzo? ¿En qué consiste este examen? Bueno, la prueba de esfuerzo, para empezar, es una de las pruebas estándares, aparte de en cardiología, aparte de lo que sería el electrocardiograma, mide la capacidad o el rendimiento, por así decirlo, la capacidad cardiovascular del paciente, más que nada, en líneas generales. Ya, eso es más que una definición, sería como que un objetivo que queremos con la prueba de esfuerzo. Realmente no me ha dicho con eso. Si yo cierro los ojos y me baso en la definición de lo que usted está diciendo, no me puedo graficar lo que es una prueba de esfuerzo. O sea, de lo que yo me acuerdo en la lectura que hice, también Siendo, se la conoce ¿ya? como una... Eso sí, Dígame. una cosita, les digo, eso tienen ustedes como un elemento de autoevaluación. Cuando se les pregunta definición o concepto de algo, ustedes cierren los ojos y cuando estén hablando, imaginen si con lo que están diciendo a la otra persona que no está respondiendo, le crean una idea real de lo que están queriendo ustedes manifestar. Con eso, ustedes se darán cuenta si realmente satisfacen o no con la respuesta lo que se les había preguntado. En el caso suyo, me dijo que era una prueba para evaluar la capacidad funcional del paciente. Ok, puede que ese sea uno de los objetivos de la prueba, pero realmente no me ha descrito, no me ha dicho qué es la prueba de esfuerzo, señor Pillajo. Le repito la pregunta, ¿qué es la prueba de esfuerzo? O sea, consiste en medir tanto la capacidad cardiovascular para poder evaluar si el paciente está dentro de los rangos normales en cuanto al funcionamiento cardiovascular o si podría estar presentando lo que es una patología de base. Correcto, volvamos al tema de... lo tomo de ejemplo ahorita, señor Pillajo, no es nada en contra suyo por si acaso, pero para que sus otros compañeros vayan desarrollando mejor respuestas en la medida que vayamos interactuando. Ok, siempre que uno les pide una definición de algo, normalmente la respuesta comienza con un nombre, es decir, con un sustantivo. Es decir, por ejemplo, ustedes, ¿qué es una cárcel? Es un lugar y es un sustantivo. Es decir, siempre que pedimos una definición de algo, normalmente cuando no es un verbo lo que vamos a definir es un sustantivo lo que empieza. En el caso de acá, la prueba de esfuerzo sería un test, una prueba, un estudio no invasivo, que es lo primero que tenemos que decir. Es un test, una prueba, un estudio no invasivo. Ya con eso estamos diciendo que al paciente no le estamos haciendo un abordaje agresivo con este tipo de estudio. ¿Correcto? Lo primero que en una definición tiene que ir es eso. Casi siempre va a ir un sustantivo que nos precede a toda la definición. Y luego explicamos en qué consiste aquello. Ok, es una prueba, un estudio, un test no invasivo en el cual mediante monitorización electrocardiográfica analizamos la respuesta cardiovascular al ejercicio, ¿ok? Y eso sería la prueba de esfuerzo, ¿ok? Un test no invasivo en el cual mediante monitorización electrocardiográfica evaluamos la respuesta cardiovascular al ejercicio. Y esto difiere mucho de lo que nosotros habíamos escuchado previamente. ¿Ok? Antes se nos quería describir un poco cómo funcionaba, cómo no sé qué, pero tenemos que tener claro que la pregunta es un concepto y el concepto es algo muy reducido y que da una idea amplia, una idea global de lo que estamos nosotros diciendo. ¿Ok? Señor Pillajo, retomándolo a usted nuevamente. Esta prueba de esfuerzo va a tener ciertas contraindicaciones que pueden ser de tipo absoluto o relativo. Hábleme un poquito sobre las absolutas. ¿Qué contraindicaciones absolutas encontraría usted, señor Pillajo? De las contraindicaciones, por ejemplo, de tipo absoluto, en ese caso presentaría riesgos para pacientes que
ya tienen, por ejemplo, grados de insuficiencia cardíaca, en donde su capacidad cardiovascular no les permitiría siquiera poder rendir la prueba, por así decirlo, o el test. O incluso con pacientes que manejan presiones arteriales demasiado altas o incluso con hipotensión también. Ya. Ok, eso que me está diciendo ahora realmente son contraindicaciones relativas, ¿ok? ¿Por qué son relativas? Usted, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que está descompensado, no le plantea hacer una prueba de esfuerzo en ese momento. Pero si usted lo compensa, lo mete a un programa de rehabilitación cardíaca, probablemente después de 6 meses de rehabilitación usted quiera hacerle una prueba de esfuerzo para ver cómo mejoró con ese programa de rehabilitación y tiene insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, pues no sería una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa. Lo mismo, un paciente, usted, señor Pillajo, quiere hacerle la prueba de esfuerzo a un tío suyo y cuando le van a hacer la prueba de esfuerzo por lo nervioso, resulta que tiene 180 con 100 a la hora de comenzar el estudio. El médico le dice, ¿sabe qué? No podemos hacer la prueba, pero entonces se le reajusta su medicación antihipertensiva y lo programan 15 días después y llega ya con 130-80. Entonces le podemos hacer la prueba. Por lo tanto, no es una contraindicación absoluta tampoco la hipertensión arterial. Lo mismo para el paciente hipotenso. ¿Ok? Entonces, pues realmente usted se me fue al campo de las contraindicaciones relativas. Piense un poquito, en el libro viene bien descrito qué cosas, qué situaciones clínicas serían contraindicaciones absolutas, que usted, por más que el paciente evolucione en el tiempo, usted no puede realizar una prueba de esfuerzo. ¿Cuáles serían? A ver, las arritmias, las arritmias cardíacas, las que no están controladas, endocarditis también, si no me equivoco, y la estenosis también, estenosis. La estenosis aórtica severa es una contraindicación que también es formal de la prueba de esfuerzo. Otra cosa es la miocarditis activa. Un paciente con miocarditis no debe hacer una prueba de esfuerzo, ¿ok? Entonces, pues estas son contraindicaciones absolutas realmente de la prueba de esfuerzo, ¿ya? Entonces eso es importantísimo que nosotros tengamos. Bien, y pues las otras cosas, cuando nosotros vemos, son realmente pues contraindicaciones de tipo relativo, ¿ya? Y pues lo otro es el estadio agudo o la fase aguda del infarto de miocardio, ¿ok? Cuando el paciente está ingresado, hospitalizado, se infartó ayer, no le vamos a dar una prueba de esfuerzo mañana, o sea, pues no cabría en ninguna cabeza que pues eso. Entonces la fase aguda del infarto de miocardio, pues es otra contraindicación absoluta. Muy bien, señor Pillajo. Ya vamos a dejarlo un poco tranquilo para que no se me estrese y no le hagamos una prueba de esfuerzo por estrés a usted y se me vaya a infartar por ahí. Entonces, pues muy bien, señor Pillajo. Vamos para acá con la señorita Correa. Señorita Angie Correa, ¿se encuentra? Sí, doctor. Muy bien, señorita Correa. Más o menos su compañero nos habló un poquito de lo que eran también las contraindicaciones relativas, pues, de la prueba de esfuerzo. Entonces, hábleme usted en relación con qué tipos, cuántos tipos de pruebas de esfuerzo usted conoce. ¿Cómo podría clasificar a las pruebas de esfuerzo? Según su mecanismo, según su indicación, o sea, según el objetivo al que queremos alcanzar, ¿cómo podemos nosotros clasificar a la prueba de esfuerzo? Hable un poquito. Hola, tierra llamando a Correa. ¿Se fue? ¿Está en Bélgica? Señorita Correa. Bueno, vamos con la señorita Ponce. No parece que tiene problemas de audio, no sé. Señorita Ariana Ponce, ¿se encuentra? Sí, doctor. Muy bien, lo mismo que le habíamos preguntado a su compañera Correa. Los tipos Sí. de prueba. Sí, ¿cómo podemos clasificar a la prueba de esfuerzo? Me indica en base a qué aspecto y cómo se clasifica según ese aspecto que usted ha seleccionado. ¿Ok? Ya pueden ser, la prueba, hay diferentes tipos, como por ejemplo una prueba de 6 minutos caminando, una prueba que mide el esfuerzo cardiopulmonar, también una prueba que es para los que mide el ejercicio. Creo que se denomina esfuerzo Todas miden el industrial. ejercicio, pero se llama prueba de esfuerzo, ¿no cree? Así, ¿verdad?
mide el esfuerzo nuclear, y una que es denominada ecocardiografía. A ver, vamos organizando. Bien, señorita Ponce, y esto es importantísimo, por eso es que les digo que esto se... Hola. Doctor. ¿Perdón? No se le escuchó lo que dijo. Creo que se entrecortó. Hola. Sí, se le ¿Vamos? escucha. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Es que como que se quedó pegado. Se cayó la conexión. Sí, se entrecorta fatal, pues es lo malo de la señal en hospital, ¿no? Pero bueno, señorita Ponce, le decía, ¿en base a qué parámetro usted estaba clasificando las pruebas de esfuerzo? Me estaba hablando de una prueba de esfuerzo de un tipo, otro tipo, pero pues esos tipos son en base a qué criterio. Así son básicas o ¿Me entiende la pregunta, señorita Ponce? de tipo, es que no entiendo. ¿Mm? ¿De qué intenso sea el esfuerzo? A ver, por ejemplo, señorita, le voy a poner un ejemplo para que entienda cuando le preguntamos en base a qué parámetro algo clasifica. Yo a ustedes los puedo clasificar, ustedes son alumnos míos, los puedo clasificar por edad. Entonces, por edad lo puedo clasificar en rangos de 2 años, de 20 a 22, de 23 a 25 y así sucesivamente. Los puedo clasificar por sexo, es otro criterio, y por ende pueden ser hombres o mujeres, ¿ok? Los puedo clasificar por ciudad de nacimiento, los que son... Ya, los puedo clasificar por lugar de nacimiento, los que son de Guayaquil, los que son de Quito, y pues ahí tenemos. Entonces, usted me empieza a hablar de tipos de pruebas de esfuerzo, pero antes de decirme los tipos, no me deja dividir. ¿Me entiende lo que le pregunto, señorita Ponce? Sí, ya entendí. Entonces pueden ser clasificadas dependiendo del tipo de edad, de la edad, la forma física del paciente, los antecedentes que presente, enfermedades que tengan. Bueno, se me está perdiendo, se me pierde. Usted está ahí con eso, es cómo selecciona el tipo de prueba que va a utilizar. ¿Ya? Pero no. La prueba de esfuerzo se puede clasificar según algunos aspectos. Primero, podemos clasificarlas en función al tipo de esfuerzo, a cómo conseguimos el tipo de esfuerzo en el paciente. Según esta clasificación, nosotros la vamos a dividir en prueba de esfuerzo física y prueba de esfuerzo farmacológica. ¿Ok? Ahí tenemos ya una clasificación. Dentro de esas pruebas de esfuerzo física tenemos subtipos. ¿Cuáles son esos subtipos? El más básico, usted mencionaba uno, el test de marcha, el más sencillo, el test de la marcha que se llama. ¿Ok? Tenemos la prueba del cicloergómetro, que es otra de las pruebas de esfuerzo, que es montarse en una bicicleta, pedalear y ver cómo está la capacidad funcional a partir de aquello. Tenemos la prueba en banda sin fin, que es la que normalmente encontramos en la mayoría de lugares, que es en una caminadora, el paciente monitorizado camina y pues desarrolla la prueba de esfuerzo. ¿Ok? Tenemos pruebas especiales que son de esfuerzo para deportistas, en los cuales hay prueba de esfuerzo para nadar o para pedaleo de manos. ¿Ok? Que son pruebas especiales de esfuerzo físico. Bien, pero por el otro lado tenemos la prueba de esfuerzo farmacológica. La prueba de esfuerzo farmacológica se emplea en pacientes en los cuales no podemos, por alguna limitación de tipo física, realizar actividad mecánica. Y esto, por ejemplo, es el paciente que tiene artrosis de rodilla o de cadera, pero queremos evaluar al corazón en actividad cuando está muy acelerado. Entonces, pues se usa fármacos y de esa manera conseguimos que aumente la frecuencia cardíaca simulando al aumento en un ejercicio y de esta manera evaluamos el electrocardiograma al esfuerzo. ¿Ok? Esta es una forma de clasificar la prueba de esfuerzo en función al tipo o al mecanismo por el cual conseguimos el estrés en el corazón. Puede ser físico o farmacológico. Pero también podemos clasificar a la prueba de esfuerzo según el objetivo que nosotros pretendemos con dicha prueba. Y la clasificación a partir de este criterio se va a dividir en dos grandes grupos. Tenemos la prueba de esfuerzo diagnóstica y la prueba de esfuerzo valorativa. Señorita Ponce, ¿a qué le suena cada una de esas pruebas?
La diagnóstica a determinar cuál es el tipo de patología que presenta el paciente. Y la valorativa para hacer un escaneo de... Un ejemplo, señorita, de lo que usted está planteando. Por ejemplo, ¿a qué paciente usted le solicitaría una prueba de esfuerzo diagnóstica? A un paciente que pueda presentar, no sé, enfermedades como infarto agudo del miocardio o hipertensión arterial. ¿Un diagnóstico, señorita Ponce? ¿Perdón? Si el paciente usted está diciendo que tiene un infarto de miocardio, ¿no tiene ya un diagnóstico? Sí, esa sería la... ¿Usted está haciendo diagnóstico con la prueba de esfuerzo? No, entonces debería ser enfermedades como insuficiencias cardíacas para determinar si hay una insuficiencia cardíaca. Ya, miren, un ejemplo clásico. Imaginémonos al paciente Pepe Pérez, paciente X. Sí. Doctor, no se le escucha. Ya, les digo, imaginémonos un paciente X, paciente Pepe Pérez. ¿Ok? ¿Me oye ahora? Sí, ahora sí. Bien, les digo, imaginemos un paciente X, un paciente cualquiera, un paciente Pepe Pérez, que tiene obesidad, diabetes, fuma, está dislipidémico y está con dolorcito en el pecho. Usted le hace un electrocardiograma normal, un electrocardiograma de reposo en la consulta y está normal. Pero en este paciente usted sospecha que puede haber con alto grado de probabilidad una enfermedad de las arterias del corazón. Entonces, usted le envía la prueba de esfuerzo. En este caso, ¿tiene un diagnóstico ya establecido de enfermedad arterial coronaria o cardiopatía isquémica, señorita Ponce? No, todavía no, es una sospecha. Exacto, por lo tanto, ¿con qué finalidad manda la prueba? ¿Con una finalidad diagnóstica o una finalidad valorativa? Una finalidad valorativa. Diagnóstica. Usted está enviándola para realizar un diagnóstico, para establecer si existe o no lo que usted está sospechando. ¿Ok? Entonces, esa es la prueba de esfuerzo diagnóstica. ¿Ok? Ahora, imaginémonos otro escenario. Paciente que se infartó hace 3 meses y usted lo mandó a un programa de rehabilitación de 6 semanas cardiovascular. Y después de eso le hace una prueba de esfuerzo. Esa prueba de esfuerzo tiene el objetivo de saber si el paciente tiene una enfermedad de las arterias del corazón o qué objetivo tendría, señorita Ponce. Tendría el objetivo de ver si mejoró, sería entonces valorativa. Exacto, porque aquí queremos evaluar es la capacidad funcional del paciente, no saber si tiene un diagnóstico o no, porque ya lo sabemos nosotros, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia de las dos finalidades? Pero me van a decir probablemente, ¿pero eso qué tiene que ver para la hora de indicarlo? Mucho. ¿Por qué? Porque la prueba de esfuerzo diagnóstica se suspenden los medicamentos al paciente. En la prueba de esfuerzo valorativa no se suspenden. ¿Ok? Y por eso es tan importante que sepamos el por qué nosotros indicamos la prueba. Muchas veces el médico que no es especialista en cardiología, lo único que pone es prueba de esfuerzo. ¿Ok? Claro, una prueba de esfuerzo, pero si ustedes quieren evaluar diagnóstico, el paciente imagínense que toma atenolol. Si ustedes no le quitan el atenolol al paciente, probablemente no acelere su frecuencia cardíaca lo suficiente y por lo tanto no nos sirva la prueba para determinar si hay isquemia o no. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, jóvenes? Sí, doctor. Bien, en su defecto, si nosotros tenemos un paciente que está infartadazo, que ya le mandamos a rehabilitación, que se ha operado el corazón, que tiene una prótesis valvular y que lo pusimos a rehabilitación, no le vamos a quitar los fármacos porque ya sabemos que está enfermo. Lo que queremos ver es si con sus fármacos tolera el ejercicio y hasta qué grado lo logra tolerar. ¿Se entiende la gran diferencia de las dos finalidades de la prueba de esfuerzo, jóvenes? Sí, doctor. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque eso se debe incluir en la orden. ¿Ya? La prueba de esfuerzo tiene que ir con una orden, por eso es que la prueba de esfuerzo no es de que solamente ponga un código, prueba de esfuerzo, código 0057, no, tienen que poner una explicación de por qué la piden para que el médico que va a hacer la prueba entienda y le explique al paciente qué preparación necesita. ¿Ok? Entonces,
Retomando, prueba de esfuerzo se puede dividir en función a dos grandes parámetros. En función al tipo de estrés que estamos propinando al paciente, es decir, a la fuente de estrés que le generamos, que puede ser física, con el ejercicio físico, o farmacológica, cuando damos fármacos, o en su defecto también la podemos clasificar, la prueba de esfuerzo, según la finalidad o el objetivo que nosotros tengamos. Y según esa finalidad, nosotros vamos a tener que es una prueba de esfuerzo diagnóstica o una prueba de esfuerzo valorativa. Otra forma y otro término que ustedes van a encontrar en la literatura, que es importante que dominen, es lo que se llama prueba de esfuerzo máxima y prueba de esfuerzo submáxima. Señorita, vamos a ver, ya está hablando Ponce. Vamos a preguntarle por acá, hay a muchas mujeres, vamos a ver, a ver, algún varón. Señor Useche, Eduardo Useche, ¿se encuentra? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué entiende por prueba submáxima y prueba máxima de esfuerzo? ¿En qué consisten? ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Qué le marca la diferencia? Ya, para mí no son lo mismo, empezando por ahí. Primero, las dos van a evaluar el esfuerzo que le vamos a ingerir al paciente, ¿no? El esfuerzo físico. Lo que es la máxima busca llegar al punto, a la capacidad máxima del órgano, ¿no? A evaluar su funcionalidad hasta la máxima. Y la submáxima... ¿Y eso lo define como señor Useche? ¿Cómo? ¿Cómo lo define ese parámetro que usted está diciendo? Capacidad máxima del paciente. ¿Cómo ya usted dice, llegó a la capacidad máxima? Hasta el agotamiento, o sea, hasta que el paciente no pueda más. No. ¿Ok? Ven, por eso es importante, porque esto es lo que estamos respondiendo en función a lo que nos dice la palabra, ¿no? Pero no en función a lo que leemos, ¿vale? Por eso es importante dejarlo claro. Frecuencia cardíaca máxima, prueba de esfuerzo máxima se relaciona con la frecuencia cardíaca que alcanzamos, ¿ok? Entonces, decimos que una prueba de esfuerzo es máxima cuando se alcanza la frecuencia cardíaca máxima para la persona. Señor Useche, ¿cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima de una persona? Midiendo, tomando el pulso. O sea, primero que eso tiene que ser en el momento que se esté realizando el esfuerzo. Sí, eso es como usted la mide, señor, pero ¿cómo calcula usted el valor? Usted, señor Useche, le vamos a hacer una prueba. Los latidos por minuto. ¿Perdón? Los latidos por minuto. Ya, pero yo le digo, señor Useche, usted le voy a hacer una prueba de esfuerzo. Ok, yo le digo, este valor de frecuencia cardíaca es el que representa el máximo valor de frecuencia cardíaca suyo. ¿Cómo yo lo calculo? Entonces yo no he empezado a hacer ejercicio. Ya, ok, tendríamos que ver la edad del paciente, el peso, ver los otros factores. Volvemos al punto, está hablándome simplemente por nociones, o sea, está tratando de responder para defenderse. No, esta es una cuestión muy simple, o se sabe o no. 220 menos la edad es el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, parámetro que ustedes deben conocer. 220 menos la edad. Por lo tanto, ustedes imaginémonos que tiene 20 años, señor Useche, ¿cuál sería su frecuencia cardíaca máxima? 200. Sería... Hola. Doctor. Le digo, 200. Imaginando que usted tiene 20 años, ¿cuál sería su frecuencia cardíaca máxima, señor Useche? Serían 200. Perfecto. Entonces, esta es una cuestión, no es de meter lata y de abandonar la respuesta, es cuestión de saberla o no. Usted ahí, perfecto, si yo llego con usted en la prueba al 100% de la frecuencia cardíaca máxima, hemos realizado una prueba de esfuerzo máxima. ¿Ok? Entonces, depende de la frecuencia cardíaca que alcanzamos. ¿Ya? Si alcanzamos la frecuencia cardíaca máxima teórica del paciente, es una prueba de esfuerzo máxima. Ahora, le llamamos submáxima a la prueba de esfuerzo cuando alcanzamos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima predicha. Volviendo al ejemplo de partida suya, si su ejemplo es que usted, señor Useche, llega hasta 200 como frecuencia cardíaca máxima, ¿cuánto sería su frecuencia cardíaca submáxima? 170. ¿Perdón? 170. Correcto, que consiste en multiplicar ese 200 por 0.85, que es el 85% del 200. ¿Ok? Bien, y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer eso y aparece
en el informe, cuando ustedes leen una prueba de esfuerzo, que debemos tener claro hasta qué nivel de trabajo realizó el paciente. ¿Por qué? Porque las pruebas de esfuerzo que alcanzan menos del 85% de la frecuencia cardíaca máxima no son concluyentes para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. ¿Ok? Es decir, si por ejemplo el señor Useche le queríamos hacer la prueba de esfuerzo para saber si el dolorcito en el pecho que tiene es por alguna enfermedad de las arterias del corazón, pero él se cansó cuando tenía 150 latidos por minuto, el informe puede decir que es negativo para isquemia, pero no va a ser concluyente, porque no llegamos al 85% de la frecuencia cardíaca que debía alcanzar. ¿Se entiende lo que estamos explicando, señores? Y, doctor, una pregunta, ¿y en ese caso qué procedería entonces? Que no se llegue. Hacer otro tipo de estudio dependiendo de la valoración pre-riesgo, pre-test de lo que nosotros tengamos. Esto lo evaluamos ya específicamente cuando veamos cardiopatía isquémica. Ahorita recuerden que lo que estamos haciendo es estudiando a la prueba como tal, no todavía las indicaciones de la prueba. ¿Ok? Cuando veamos cardiopatía isquémica, vamos a hacer el abordaje de qué hacer con un paciente con dolor en el pecho, cómo gradualmente vamos haciendo estudios dependiendo de lo que encontremos. ¿Ok? Ahorita es entender la prueba de esfuerzo, que es lo que viene en esta unidad. ¿Correcto, señor Useche? Correcto, doctor. Muy bien. Entonces, eso es importantísimo y lo aclaramos ahora porque pues es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Otras cosas que van a estudiar de aspecto independiente, porque veo que no han revisado los capítulos aparentemente, así que van a estudiar. Recuerden que la parte de estudio independiente es muy importante. Los siguientes aspectos deben revisar de prueba de esfuerzo, ¿ya? Porque el tiempo no nos da para desarrollarlo todo en clase, pero ustedes deben puntualizar en algunas cosas. Revisen cómo es la respuesta hipertensiva en la prueba de esfuerzo. Es decir, cómo se clasifica la hipertensión arterial, la presión arterial en la prueba de esfuerzo. ¿Cuándo decimos que hay hipertensión? ¿Cuándo decimos que la presión arterial estuvo normal en la prueba de esfuerzo? ¿Ok? Eso. Segundo, evalúen también a qué le llamamos respuesta cronotrópica y cómo se calcula en una prueba de esfuerzo. ¿Ok? Respuesta cronotrópica y cómo se hace el cálculo de dicho parámetro en la prueba de esfuerzo. ¿Ok? Ese es otro aspecto que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta. Otra cosa que ustedes deben también evaluar de la prueba de esfuerzo es que deben entender lo que significa capacidad funcional y la correlación entre los METs y la clínica del paciente. O sea, ver cómo se relacionan los METs, que son equivalentes metabólicos, con la clase funcional, según la NIAJA, que pues nos habla de 4 categorías, y cómo es la clínica del paciente en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, pues eso es importantísimo, que evalúen clase funcional, cuántos METs equivale cada uno de estos parámetros, y pues cómo se correlaciona eso con la clínica del paciente, que es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. Y lo último que también deben evaluar en la prueba de esfuerzo es cuáles son los criterios de alto riesgo en una prueba de esfuerzo. ¿Ok? Es decir, perfecto, mandamos una prueba de esfuerzo, ahora nos dieron el resultado, ¿qué cosas de un resultado de prueba de esfuerzo nos dicen este paciente corre alto riesgo de tener un problema? ¿Ok? Entonces, pues eso lo van a revisar muy puntualmente en el libro, en el capítulo que se les dio, les abordan muchos temas más, pero pues van a concretarse en estas ideas, ¿ok? Porque pues si no se me van a diluir mucho y pues de cara a la evaluación de la semana que viene, pues van a tener dificultad. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Eso, prueba de esfuerzo. Muy bien, vamos a hablar del siguiente capítulo. Capítulo 14. Es ecocardiograma. Una de las pruebas básicas y que a veces se abusa de aquella en nuestro medio. Bien, ya se dice ahora que el cardiólogo del siglo XXI no ausculta, sino que manda eco. Y pues en gran parte tienen razón. Ya pues la gran mayoría de cardiólogos pues ya ni siquiera ponen el estetoscopio, sino que pues es con el eco que vemos, mira, tenía una valvulopatía de tal tipo o alguna cosa así, porque pues es una herramienta tan asequible y al mismo tiempo los costos han bajado tanto que pues prácticamente está casi a la cabecera del paciente. Entonces pues es tan vital que es importante entenderlo. Así que vamos a preguntar, ya hablamos con Useche, hablamos con... vamos a ver por aquí... Señorita Fernanda Mora, ¿se encuentra? Sí, doctor, aquí estoy. Morán, perdón. Ya, muy bien, señorita Morán. Ecocardiograma. Defíname qué es ecocardiograma y de paso me dice cómo clasificaría o cómo podría dividir a este estudio. Ya, en sí, para este examen, es un examen que va a ayudar como a ver
que también está trabajando el corazón, pero a través de las ondas sonoras. Y bueno, se va a poder ver por Vamos a iniciar, señorita. ¿Es una prueba invasiva o no invasiva, señorita Morán? invasivo. ¿Perdón? No invasivo. Correcto. Es un test no invasivo que evalúa qué cosa. La electricidad, la hemodinamia, la estructura. ¿Qué evalúa del corazón? Podría ser como la estructura, no sé, esas dos Correcto. funciones. Es un test no invasivo que evalúa la estructura y función del corazón mediante el empleo de ondas sonoras. ¿Ok? Esta sería una definición breve, rápida, puntual y con todos los elementos que requerimos. Una prueba no invasiva que evalúa estructura y función del corazón a partir del empleo de ondas sonoras. Muy bien, ahora, señorita Morán, ¿cómo clasificaría a esa prueba a esta prueba que estamos hablando, que es el eco? Se la podría, no sé, digamos, puede ser por ultrasonido también. ¿Cómo por ultrasonido? Siempre por ultrasonido, señorita Morán, porque es un ecocardiograma, evidentemente tiene que usar ultrasonido, si no, no podemos hacerlo, ¿no? Podría ser, entonces, por ultrasonido, ¿cómo se llama? Por ecocardiografía, ¿cómo se llama? Por onda continua. No, esos son los tipos de subestudios o los tipos de acápites que uno desarrolla cuando hace un ecocardiograma, ¿ok? Que puede usar modo bidimensional, modo M, puede usar Doppler, puede usar Doppler color, puede usar Doppler continuo. Esas son modalidades dentro del ecocardiograma, pero realmente no es que está haciendo un estudio diferente, sino que un ecocardiograma se compone de todas esas cosas que usted va mencionando. Pero el ecocardiograma se puede clasificar de varias maneras. Entonces vamos a pedirle un poco de ayuda por acá a la señorita Mendoza. ¿Se encuentra? Sí, doctor. Lo que le preguntamos a la señorita Morán, por favor. ¿Cómo clasificaría usted al ecocardiograma? ¿Basado en qué cosas y cómo lo dividiría entonces ese ecocardiograma? La verdad yo solamente tenía la idea de lo de Doppler con flujo de color y Doppler hondo y continuo. La verdad, no sabría decirle. Ok, alguien que quiera participar, que sepa o que tenga una idea de cómo podríamos clasificar al ecocardiograma. Vamos que ya estamos contra el tiempo casi entrando a la evaluación. Doctor, A ver, señor Leones. puede ser transtorácica, transesofágica también, o tridimensional. Excelente, excelente, muy bien, pero no me ha dicho en base a qué lo está clasificando. En verdad se clasifica así, pero ¿en base a qué cosa? ¿Cuál es el parámetro? En base a la toma, la posición. En base a la vía de adquisición de la imagen. Ok, perfecto. En base a eso, nosotros lo vamos a dividir en algunas variantes. Transtorácico. ¿Cuándo sería transtorácico, señor Leones? Transtorácico sería en una toma, o sea, en el tórax, pero de posterior anterior. Ya, el concepto es que nosotros tendríamos un eco transtorácico. Se consigue la imagen a partir de los espacios intercostales. Muy bien. ¿Qué otra modalidad me mencionó, señor Leones? Transesofágico. Muy bien. ¿Cómo sería él? A partir de, a nivel del esófago, más profundo todavía. Sí, se adquiere la imagen mediante una sonda que parece la de endoscopía, que atraviesa el esófago y que permite ver desde la parte posterior al corazón. Muy bien. ¿Qué otra modalidad dijo? Y la modalidad de 3D que da una imagen, Bueno, como el mismo nombre. 3D es una variante de cualquiera de las... Ya, la variante 3D es una variante de cualquiera de las modalidades que acabo de mencionar.
Es como lo que decían sus compañeras del ecodoppler y no sé qué, son variantes dentro del propio estudio, ¿ok? No es que es un estudio aparte, ¿ya? Esto es más marketing cuando les dicen eco 3D del niño, del feto, pues eso es más marketing, realmente pues es que el equipo puede hacerlo todo lo que usted le vende a un costo más elevado ese estudio, ¿no? Pero pues no. Entonces, tenemos transtorácico, tenemos transesofágico, pero yo le digo que le faltan todavía más. ¿Ha escuchado lo que es eco intracardíaco, señor? No, no he escuchado, la verdad. El eco intracardíaco consiste en que con una sonda parecida a las que se utilizan para los cateterismos, nos metemos al corazón a través de las distintas venas o arterias del mismo, generalmente por venas, y con eso vemos desde adentro al corazoncito. Y esta técnica se emplea fundamentalmente cuando se está haciendo intervencionismo coronario. Por ejemplo, se está colocando una válvula protésica, se está haciendo el cierre de de la orejuela que se está haciendo de vía percutánea. Entonces, pues hay que estar vigilando dónde se coloca el dispositivo y pues no lo podemos hacer por el tórax porque la imagen no es confiable. Entonces, pues se usa una sonda que es de ecocardiografía, pero intracavitaria. Y entonces, pues es el eco intracardíaco, ¿ok? Que también es otra forma, otra manera de adquirir las imágenes. Pero imaginémoslo, señor Leones, que al paciente le ponemos una infusión de dobutamina y le hacemos un ecocardiograma. ¿Qué tipo de eco estaríamos haciendo entonces en este caso? Infusión de dobutamina. Usted dijo en un ecocardiograma, infusión de dobutamina. Ajá, usted le pone dobutamina al paciente y pasó de tener 60 de frecuencia cardíaca y ahora tiene 150. ¿Qué hicimos? ¿Qué tipo de eco estamos haciendo ahora? Eso no es ninguno de los que acabamos de nombrar, o si es uno de los que acabamos de nombrar. No es ninguno. Lo que generalmente se hace en la modalidad del transtorácico es una variante específica del transtorácico y que esa parte. No tiene que ver con lo farmacológico, doctor. O sea, algo de estrés farmacológico. Eso es farmacológico, pero entonces, ¿qué sería? ¿Eco de qué? De estrés farmacológico. Correcto, eco de estrés. Es otra variante que tenemos de ecocardiograma. ¿Ya? Tenemos las variantes anteriores que habíamos mencionado, eran formas de ecos de reposo. Pero el eco de estrés existe y el eco de estrés nos permite evaluar la contracción, el movimiento del corazón cuando realiza actividad, cuando está no en reposo. ¿Ok? Porque hay trastornos que no se ven en el reposo y que necesitamos estresar a ese corazón para que podamos evidenciarlas. ¿Ok? Bien, señor Leones. Entonces, pues esas son modalidades de ecocardiograma. ¿Ok? Ecocardiograma que puede ser de reposo o de estrés. Ecocardiograma de reposo, sus variantes están el transtorácico, que es el que están ustedes acostumbrados en la camilla del paciente, se le hace a través de los espacios intercostales. Transesofágico, que se emplea una sonda parecida a la de endoscopia, que permite apreciar la imagen desde la parte posterior del corazón, sin la interposición de otras estructuras que hacen interferencia. Y tenemos el eco intracavitario o el eco intracardíaco, que es mediante una sonda que va por las venas del corazón. Llegamos a las distintas cavidades y de forma directa podemos ir evaluando sobre todo estructuras en tiempo real cuando se está realizando algún tipo de intervencionismo. ¿Ok? Eso es a breves rasgos lo que estamos hablando dentro de la ecocardiografía. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que conocer que existen varias variantes o múltiples variantes en este caso. Bien, ahí el libro se va a encargar de hablarles a ustedes de muchas cosas de generalidad de lo que es el ultrasonido. Me imagino que cuando vieron imagenología, pues debieron haber visto esos aspectos, así que no caemos tanto ahí. ¿Qué cosas sí vamos a discutir un poquito? Nosotros va a ser cómo evaluar la función sistólica y cómo evaluar la función diastólica. Vamos a hablar de eso seguidamente que acaben la evaluación, ¿ok? Porque pues ahorita si se fijan ya estamos a 4 minutos de comenzar y nos vamos a quedar incompletos. Por lo tanto, vamos a retomar la discusión del tema una vez acaben su evaluación. Bien, hasta aquí, jóvenes. Señorita Ewes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, doctor. Cuando estábamos hablando de las pruebas de esfuerzo, hablaba usted de la clasificación de la máxima y la submáxima. ¿Eso en base de qué? Porque las otras eran de fuente de estrés, de objetivo.
Y la máxima, ¿Ya? no sé, Eso es máxima, ¿cómo la es? frecuencia cardíaca que alcanzamos en la prueba. Ya, ok. Listo, gracias, ¿Se eso. escucha? Sí, Según la frecuencia cardíaca que alcanzamos, la dividimos en prueba de esfuerzo máxima si alcanzamos el 100% de la frecuencia cardíaca máxima, submáxima cuando alcanzamos el 85% de esa frecuencia. ¿Ya? Y no válida o no concluyente cuando se alcanza menos de ese valor del 85%. ¿Ok? gracias. Muy bien. Algo que también, ya que mencionó este tema de las frecuencias cardíacas, señorita Ewes, revisen, es importante que lo dominen, sobre todo porque muchos de ustedes les gustará hacer deporte. Van a hablar lo que se conoce, van a buscar lo que es el pulso de entrenamiento y cómo se calcula el pulso de entrenamiento. ¿Ya? Imagínense que la señorita Ewes tiene su paciente y le dice, doctora, quiero comenzar a hacer CrossFit, no sé hasta cuánto tengo que hacer de ejercicio. Ah, ok, va a saber usted explicarle qué es el pulso de entrenamiento y cómo lo vamos a calcular. ¿Ok? Pues es un aspecto que es muy interesante y de utilidad para el joven con una prueba de esfuerzo, porque en el viejito buscamos otras cosas, casi nunca entrenamiento, ¿no? Entonces buscamos otro tipo de situaciones, ¿va? Por favor, vayan entrando a la plataforma, quedan 2 minutos para que pues desarrollen su evaluación. Son 20 preguntas, tienen 20 minutos, preguntas de selección múltiple y pues todo evalúan cosas que ya se supone que ustedes dominan y que si no lo dominaban pues tenían el chance de haberlo revisado a lo largo de la semana. Bien, entonces pues voy a desaparecer como imagen yo por este momento para que solamente pueda verlos a ustedes y de esa manera hacer el control pues de la evaluación. Por favor, conéctense que según Teams están 26 personas, pero no está el número equivalente de imágenes. Hola. Bien, bien, eso, váyanse conectando. Luego hacer una captura grupal. Bien, ok. Muy bien, jóvenes, 1 minuto para que comiencen. Les deseo mucho éxito, porque la suerte es cuando no se ha estudiado. Entonces, pues vamos, que tenemos que revisar esto. Bien, todos conectados, muy bien. Si tienen algún problema de conexión me indica. Esperemos que no, pero pues vamos. Correcto. Comiencen, jóvenes, éxitos, que les vaya muy bien en su evaluación.
Muy bien, jóvenes, vayan finalizando. Ujú. Bien, bien. Todos ya deben haber acabado. Vamos a ver las calificaciones. Pam, pam, pam. Falta todavía una persona que cierre. Ok, muy bien. Ya todos ahorita sí finalizaron. Vamos a verificar quién tiene la nota más alta para hacer la corrección oral del examen. Siempre hacemos eso. Y pues veamos. Ok, muy bien. Señorita Salazar, sacó la nota más alta. Felicidades. ¿Se encuentra, señorita Salazar? Soledad Salazar. Sí, aquí estoy, doctor. Ok, sacó la calificación más alta. Enhorabuena por usted. Y pues vamos con usted a hacer la revisión oral de la prueba. Siempre cada evaluación que ustedes tengan, al finalizar, pues la revisamos para que no queden dudas en relación con lo que debían haber respondido, ¿vale? Entonces, espérenme, déjenme ponerme en modo compartición de pantalla. Ya me indican si se logra ver, por favor. Señorita Salazar, ¿logra ver? Hola, sí, doctor, sí se logra ver. Perfecto, lea por favor la pregunta y me va indicando la respuesta que consideraba correcta. A ver, dice, la justificación menos probable de un latido epigástrico sería, yo puse, tirotoxicosis. ¿Perdón? Yo puse, estoy casi segura, tirotoxicosis. Hola. Bueno, pues la respuesta correcta era aneurisma de la aorta abdominal, ¿ok? Entonces, ¿por qué? El aneurisma de la aorta normalmente es profunda, la aorta está bien profunda en nuestro cuerpo, por lo tanto, pues es muy poco probable que se logre ver un latido abdominal producto de un aneurisma aórtico. Tiene que ser que sea un aneurisma gigante o una persona extremadamente delgada como para que se pueda ver. En cambio, todas las otras causas que estaban mencionando ahí, la caquexia es una persona que prácticamente es un esqueletito andando, pues podemos ver nosotros como late el corazón en el epigastrio, porque pues no tiene casi grasa. En tirotoxicosis el corazón está latiendo tan rápido que hace que salte sobre el tórax y pues podemos ver incluso a nivel epigástrico que se pueda latir. Y en la miocardiopatía hipertrófica, como el corazón está con mayor masa, existe probabilidad de que también veamos un latido epigástrico. Entonces pues son todas esas causas de latido epigástrico. Y pues el aneurisma es la menos probable. ¿Ok? Entonces, pues esa era la respuesta de aneurisma de aorta abdominal. Ok, lea, señorita. El paciente hipertenso masculino con hiperplasia prostática concomitante podría ser conveniente el empleo de tamsulosina, puso.
Correcto, muy bien. La tansulosina pudiera servir, pero no. Ah, correcto, no. Doxazosina es la respuesta, ¿ya? Se me equivocó ahí. Son del mismo grupo, pero la tansulosina no tiene efecto sobre la presión arterial, ¿ok? En cambio, la doxazosina sirve tanto para la presión como para la próstata. Bien, entonces, pues, la respuesta era doxazosina, ¿ya? Doctor, Entonces, pues, esa era la respuesta. listo, ya entendí. ¿Ya? La transulosina sirve para la próstata. De hecho, por ejemplo, un paciente que tiene hiperplasia de próstata y no tiene problema de la presión, se prefiere usar tansulosina para que no le afecte a la presión, no le vaya a bajar la presión. Pero un paciente que es hipertenso y tiene problema de próstata, pues le ayuda para ambas cosas usar doxazosina. ¿Ok? Pues entonces, ya, así que por ahí estaba la cosa. Seguimos. Señorita. Señale la asociación incorrecta. Soplo sistólico tricuspidio, insuficiencia tricuspidia, soplo foramen oval permeable, soplo diastólico pulmonar y chasquido de apertura, estenosis mitral. Yo puse soplo diastólico pulmonar, insuficiencia pulmonar. La verdad es que yo no estaba segura de esta respuesta. Yo lo hice como que mucho por intuición. Bueno, pues la suerte no le ayudó, ¿ok? ¿En serio? Ya, entonces, pues, la respuesta correcta era soplo continuo foramen oval permeable. ¿Ok? El foramen oval permeable no es una causa de soplo continuo. ¿Ya? Entonces, pues por ahí no acertó. Bien, así que pues aparentemente pues no marcó la respuesta correcta. Ya, todas las otras asociaciones estaban apropiadas, pues, pero en cambio el foramen oval permeable produce otro tipo de sonido, lo iremos viendo más adelante. Bueno, eso es semiología, pues debieron haberlo visto también, pero cuando se les mande el trabajo de cardiopatías congénitas, pues ahí lo van ustedes a realizar con más detalle. Así que no. La respuesta correcta era esa, soplo continuo, foramen oval permeable, eso es incorrecto. Bien, seguimos. Muy bien, señorita. Para la determinación de dominancia cardíaca es de vital importancia analizar de dónde se origina la siguiente arteria. Y yo puse la arteria descendente posterior. Correcto, la descendente o interventricular posterior, si se origina de la coronaria derecha, decimos que el corazón tiene dominancia derecha, pero si se origina de la circunfleja, decimos que hay dominancia izquierda. Correcto, señorita Salazar. Ok, lea por favor. Algunos fármacos antiarrítmicos ejercen su efecto mediante acciones sobre múltiples mecanismos. Del siguiente listado indique cuál no muestra propiedad beta-bloqueante. Yo puse lidocaína. Sí, lidocaína. Perdón, le escuché entrecortada su respuesta. Ok, lidocaína puse. Correcto, está muy bien. Bisoprolol es un beta-bloqueante, el sotalol, aunque pertenece a los grupos antiarrítmicos del tipo C con la amiodarona, también tiene propiedades beta-bloqueantes, pero la lidocaína es un bloqueador de canal de sodio, por lo tanto no tiene ninguna propiedad beta-bloqueante. Muy bien, señorita Salazar. Esperemos que cambie la imagen al siguiente. Bien, lea, señorita. De los siguientes diagnósticos cardiovasculares, ¿cuál explicaría mejor la existencia de ictericia? Yo puse insuficiencia cardíaca. Correcto, ¿por qué, señorita? Porque, por ejemplo, o sea, lo asocié con la hepatomegalia que puede darse en la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, asocié eso con daño hepático y posible. Señorita Salazar, muy bien. Muy bien, existe lo que se llama cirrosis cardíaca, que la cirrosis cardíaca no es otra cosa que el estado de degeneración del hígado secundario en una insuficiencia cardíaca derecha mal compensada. Muy bien, señorita Salazar, y pues en ese estado puede haber ictericia. Todas las otras patologías, pues es infrecuentísimo que vayan a dar ictericia. Muy bien pensado, bien desarrollado, señorita Salazar. Continuamos.
Ok, lea. Para la toma de la presión arterial, el manguito debe insuflarse. Yo puse 20 milímetros de mercurio sobre el valor que desaparece el pulso de radial. Correcto, esa es la técnica apropiada de la toma de la presión arterial. A veces la gente va y lo sube el manguito pues indiscriminadamente y pues le termina haciendo daño al paciente. No, hay que tomar el pulso. Cuando desaparece el pulso, subimos 20 milímetros de mercurio y ahí empezamos a evaluar el valor de la presión. Muy bien, señorita Salazar. Continuamos. Uno de los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva es la disminución de la precarga. ¿Cuál de los siguientes fármacos sería menos útil para este propósito? Y yo puse digoxina porque es un antiarrítmico y los anteriores y los otros son diuréticos. Correcto. Está muy bien, señorita. Si decimos que es para disminuir la precarga, pues los medicamentos que disminuyen la precarga son los diuréticos. Por lo tanto, el único que no era del grupo de los diuréticos era la digoxina. Y aunque también es antiarrítmico, como usted menciona, la digoxina también es un fármaco de la insuficiencia cardíaca porque es un fármaco inotrópico. ¿Ok? Entonces, pues, si bien se puede usar en insuficiencia cardíaca en determinados contextos, no actúa mediante la disminución de la precarga. ¿Ok? Bien, señorita Salazar. Continúe. Ya, señala el componente del sistema de conducción que no se encuentra a nivel de ventricular. Yo puse el LAS de Bachmann. Correcto, muy bien. Ese de ahí no se encuentra en el ventrículo, sino entre las dos aurículas. Lo recordamos de anatomía. Continúe leyendo. De las siguientes estructuras, seleccione la que no se encuentra en la aurícula derecha. Y yo puse en este caso la vena de Marshall. Sí. Correcto, la vena de Marshall es un remanente que sirve para la aurícula izquierda. Muy bien, por lo tanto, pues no está donde se está mencionando. Bien, seguimos. Lea. De los ruidos cardíacos, ¿es falso que? En esta, no, déjenme ver cuál puse porque sinceramente no tenía idea. Y yo puse... Este no lo recuerdo, creo que puse el P2. Y si acerté fue por... Bueno, lea las opciones, señorita. ¿Y cuál sería la que marcó? Yo, a ver, puse... Lea las opciones primero, porque al parecer la marcó por suerte. Sí, yo creo que sí, doctor. El deslogamiento fijo del R1 se ve en la comunicación interauricular. El ritmo de galope puede Eso ser... es verdadero. ¿Perdón? ¿Eso es verdadero o falso? Yo puse... Esa no elegí, doctor. Yo le tengo que decir sinceramente que esta no tenía idea y fue por descarte, lo que me sonaba más. Y bueno, el siguiente dice el ritmo de galope puede ser de origen auricular o ventricular. Yo eso lo descarté. Pues no estoy segura, pero yo recordaba que el galope generalmente se da a nivel del ventrículo izquierdo por el golpe fuerte que se da al ingreso cuando ingresa la sangre. ¿Hola? Puede ser de cualquiera de los dos, así que es verdadera ese ítem. Entonces dice, un P2 acentuado puede hallarse en la hipertensión pulmonar. Ese creo que fue el que elegí y dice, el componente P2 del segundo ruido suele atrasarse durante la inspiración. Correcto. La respuesta correcta aquí era que pues, el componente P2 suele atrasarse en la inspiración, ¿ok?
Yo no elegí eso. Yo me equivoqué en eso. Ya. Hola, soy yo. Bueno, le decía que la respuesta adecuada es pues que el componente se atrasa en la inspiración, ¿ok? Entonces, pues por ahí no estábamos. Bien. Entonces, pues seguimos. Pregunta 12, señorita. Selecciona el fármaco que tiene efecto antianginoso. Aquí puse yo Nicorandil. Perfecto, Nicorandil es un fármaco que ayuda al metabolismo del corazoncito y disminuye la angina. Muy bien. Los otros son fármacos que se emplean en la cardiopatía isquémica, sí, pero no son fármacos antianginosos, no van contra el dolor. ¿Ok? Bien, señorita. Sobre la exploración de los pulsos sobre la exploración de los pulsos arteriales, selecciona la afirmación correcta. Ya, aquí puse yo los pulsos carotídeos se exploran de forma simultánea para descartar asimetrías. Pues eso es algo totalmente incorrecto. Usted nunca explora los pulsos carotídeos simultáneamente porque puede producir síncope, ¿ok? Eso es como que usted le apretaran el cuello de manera como que lo quieren estrangular y pues eso le puede producir un síncope, así que ahí no. La respuesta correcta en este ítem es que la volemia influye directamente en la amplitud del pulso, ¿ok? Si por ejemplo el paciente está deshidratado, usted va a sentir un pulso débil, un pulso bajito, ¿ya? Entonces, pues eso es algo normal. La volemia influye directamente en la amplitud del pulso. ¿Ok? Todas las otras opciones serán falsas, pues la única correcta era aquella. Bien, lea, señorita. La duración del ciclo cardíaco se relaciona de forma inversa con la frecuencia cardíaca. Excelente. A mayor frecuencia cardíaca, menor longitud del ciclo cardíaco, porque no podría tener lógica. Si el ciclo cardíaco dura más, no podemos latir más veces en un minuto. Ok, muy bien señalado, señorita. Siguiente. Identifique la asociación incorrecta sobre la auscultación cardíaca. Yo elegí la C, tono musical. Perfecto, ¿por qué? Aquí fue por descarte, igualmente. Duración, holos, sistólico, o sea, si dura todo, o sea, holos que dura todo, de ahí proto o meso. Todo el ciclo. Okay. Sí, ciclo cardíaco, disculpa. Si se irradia, dije, bueno, sí, o sea, la verdad es que aquí también fue mucha intuición. Irradiación cuello, intensidad, no sabía los rangos, o sea, la clasificación de la intensidad, pero dije tono musical, lo que menos suena lógico para mí, sinceramente. Bueno, pues su lógica le ayudó. En todo caso, esto es semiología de la auscultación cardíaca, semiología de los soplos, y recordar que existe la musicalidad en los soplos, pero eso no es el tono, ese es el timbre, ¿ok? El tono de un soplo es si es agudo o es grave. Esto incluso, pues, quien sabe música lo conoce. El tono de algo es agudo o es grave, no es musical o no musical. En cambio, el timbre puede ser musical, puede ser metálico, puede ser de alguna otra índole. ¿Ok? Eso lo veremos con más detalle pues cuando veamos valvulopatías. Pero pues en semiología debieron haberlo revisado y pues en la guía de estudio, que en el link que tenían para el libro de semiología, les describían perfectamente aquello. Entonces, pues bien. Y la escala de evaluación de los soplos, pues eso es algo que también es de semiología. Por lo tanto, deberían saber que es sobre 6 que se evalúa la intensidad de un soplo y pues ahí le estaban poniendo 3 sobre 6, que es un soplo de moderada intensidad. Muy bien, entonces, pero bien, su lógica le ayudó, el tono musical. Muy bien. Continuamos. En relación al choque de punta, señala la información incorrecta. Yo elegí
Y creo que el eje obeso se localiza más caudalmente. Ajá. Esa fue la que elegí. Correcto. ¿Por qué, señorita? Porque creo que incluso el choque de punta asciende en obesos. Tuve un leve recuerdo de un momento en la clase donde lo mencionaron, pero el choque de punta generalmente se encuentra en el quinto espacio intercostal. Entonces asciende en obesos al cuarto, estoy casi segura, no me acuerdo. Correcto, la barriga empuja hacia arriba del corazón y por lo tanto se encuentra mucho más alto el choque de la punta en los obesitos, ¿ok? No más abajo, más arriba. Por lo tanto no se encuentra más caudal, sino más cefálico. Doctor, esto yo lo había recordado por memoria, pero ¿cómo se explica esto? Por lo que le explicaba, señorita, que cuando hay un paciente obeso, la barriga empuja el tórax hacia arriba. Al empujar el tórax hacia arriba, usted se va a dar cuenta que pues el latido de la punta no va a estar en el punto que debe estar, sino más alto. ¿Ok? Esa es por la misma razón que el paciente obeso se ahoga al caminar, porque el tórax no es capaz de expandirse tanto y por lo tanto su capacidad respiratoria es menor. ¿Ok? Eso lo van a ver en el componente neumología de lo que ustedes tienen en este semestre. ¿Ok? Pero pues ahí está la explicación de por qué la obesidad sube el latido de la punta. Una cuestión netamente mecánica. Más barriga, menos tórax, pues la punta está más arriba. ¿Vale? Entonces seguimos. Ya está. Ok, lea por favor. La fase de espolarización de potencial de acción, el ion que fundamentalmente interviene es el ion sodio. ¿Cuál ion sodio? Porque ahí están puestos varios sodios para confundirles. Positivo. Muy bien, existe un sodio negativo y eso es una cuestión netamente trampita para que pues ahí se equivoque el que no sabe que el sodio es positivo. Muy bien, continúe, señorita. Listo. No aumenta la intensidad de los ruidos cardíacos. En este caso yo puse obesidad. Correcto. Si hay una masa aislante de grasa en el cuerpo, pues contrario, se oyen más bajito, no se oyen más alto. ¿Ok? Pues la lógica lo dice. Es como una capa aislante que tiene el corazón. Farmacología, lea, señorita. De los siguientes anticoagulantes, ¿cuál no puede ser empleado por vía intravenosa? Yo puse Correcto, el acenocumarol es un anticoagulante oral de la familia de la warfarina, dicumarínicos. Por lo tanto, pues ese no se inyecta, ese se toma. Muy bien, eso es farmacología. Y la última pregunta. Queremos que cargue. Muy bien. En la exploración de un paciente detecta una vibración en precordio. ¿Cuál de las siguientes características le orientaría más a pensar en un roce pericárdico? Aquí yo elegí edad avanzada. No, la edad avanzada no es la respuesta, sino que es una localización difusa. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una sensación de fricción en un punto específico del corazón, habitualmente se corresponde a la transmisión vibratoria de un soplo, porque es una cosa muy puntual. Pero cuando es todo el corazón el que está vibrando, pues no es que todas las válvulas van a estar fallando al mismo tiempo. Está habiendo algo que está ocasionando esa vibración y que cubra todo el corazón y pues en caso es el pericardio. Entonces el roce pericárdico es el que es difuso en todo el tórax y de todo el precordio y no pues un soplo, o sea, un trill de un soplo no es difuso, es puntual, ¿ok? Y pues esa es la diferencia grande. Y la edad no influye porque pues esto de aquí se aplica tanto para joven como para viejo. La pericarditis puede ocurrir en el anciano como en el joven.
Entonces, pues no es como que un parámetro que nos permita diferenciar si es eso o es aquello, ¿no? Entonces, pues no. Ahí era la parte que es difusa. Bien. Entonces, pues bueno, esa fue la evaluación que ustedes tuvieron. Pues en general unos salieron mejor que otros. Primera vez que tienen ustedes evaluaciones conmigo, ya van viendo cómo son. Las siguientes van a ser solo de 10 preguntas, solo en este caso era un poquito más larga porque pues había que recoger todos los conocimientos previos que pues venían, ¿no? Y que aparentemente no están tan consolidados. Esto les permite ver a ustedes que tienen muchas cosas por revisar. Además, ser autocríticos de que no han leído la guía de los textos que se les pidió, porque pues por lo menos las partes de semiología venían casi que textuales en el texto que yo les mandé a que ustedes revisen, pero no lo hicieron aparentemente. Entonces, pues como les decía, guerra avisada no mata soldados, pero pues a veces los mata y los remata muy feo, pues independientemente de que se les avise. Entonces, pues retomemos la parte de el tema que estamos desarrollando ahora, que es exámenes complementarios o métodos diagnósticos cardiológicos. Estábamos en ecocardiograma y decíamos que una de las cosas fundamentales que tenemos que poder interpretar del ecocardiograma va a ser la evaluación de la función sistólica y de la función diastólica. Vamos a preguntarle a su compañera coordinadora de grupo a ver qué nos tiene que hablar en función de en relación a la función sistólica. Señorita Ewes, díganos, ¿cómo evalúa el ecocardiograma la función sistólica del paciente? ¿A partir de qué parámetro estandarizado nosotros decimos que la función de ese paciente está bien, su sístole es normal o no? ¿Qué usamos para aquello? Perdón, tenía el micrófono desactivado. Sí, le escuchamos ahora, díganos. Había leído un poco por la fracción de eyección, de pronto. Okay. ¿Qué es la fracción de eyección y de quién? ¿Cómo? ¿Fracción de Perdón, eyección de qué unidad del corazón? ¿Y en qué consiste eso que me está diciendo? en medir la, la cantidad de sangre que se eyecta desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Ahí Ok, muy bien. Habitualmente utilizamos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como medida de la función del corazoncito, ¿ok? Sobre todo para el ventrículo izquierdo. Entonces, es el porcentaje de sangre que se bombea en cada sístole a partir del ventrículo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor normal de esa fracción de eyección, señorita Eggers? 70, 70, no me acuerdo la medida, creo que era miligramos, no, Si es una fracción, es un porcentaje, ¿no? 70% dice usted, ¿ya? Sí, 70%. Pues le digo que no, no es 70%, es 55%, ¿ok? Un corazón que bombea 70%, pues un corazón hiperdinámico, un corazón jovencito, tal vez el de ustedes. Pero pues nos conformamos en cardiología para decir que está normal cuando hay una función del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 55% o más. Ok, ¿cuándo diremos que el paciente está con una fracción de eyección severamente disminuida, señorita Ewes? Doctor, la verdad es que no recuerdo y no quiero decir cualquier cosa. Ok, decimos que es normal 55 para arriba, decimos que es anormal 35 o menos. Eso es cuando está severamente disminuido. ¿Ok? Los rangos entre 55 y 35 se van estadiando, se van graduando y van a revisar esa escala de clasificación de la función ventricular en dependencia de la FEVI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es como lo abreviamos, FEVI, F-E-V-I, que significa fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Muy bien, señorita Ewes, hasta cierto punto. Pero ahora, hábleme de la función del ventrículo derecho, porque no solo tenemos un ventrículo, tenemos dos. ¿Con qué parámetros derecho?
No recuerdo, doctor. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cuál es el parámetro que nos dice la función sistólica del ventrículo derecho? No. Vamos a ver por acá. Señorita Brito, ¿está? Sí, doctor. Aquí está. No. No, la verdad no recuerdo. Muy bien. ¿Cómo evalúo? Bien. Ya, van a ver ustedes un parámetro que se llama TAPSE, T-A-P-S-E. ¿Ok? TAPSE, ese es el parámetro que nos permite la evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho. Van a revisar de forma independiente cuál es el valor normal de dicho parámetro, porque pues aparentemente no lo han revisado ahora. Bien, entonces ya vamos diciendo función sistólica del ventrículo izquierdo a partir de la FEBI, función sistólica del ventrículo derecho a partir del TAPSE. ¿Ok? Son los dos parámetros que nos evalúan de manera global, de manera genérica, la función sistólica. Pero hay que evaluar también la diástole. Y la diástole la vamos a evaluar a partir de algo que se conoce como flujograma mitral. Y entonces, en ese flujograma mitral, que no es otra cosa que el estudio de las ondas que se producen por la movilización de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral, entonces vamos a ver que ahí existen dos ondas. Una onda que se conoce como onda E y una onda que se conoce como onda A. Nos permite a nosotros establecer el patrón diastólico o el patrón de relajación que tiene. Existen 4 tipos de patrones de diástole. Patrón normal o patrón tipo 1, patrón de relajación prolongada o disfunción diastólica tipo 1, patrón de patrón pseudo normal o patrón tipo 2 y patrón restrictivo que puede ser reversible o irreversible. Van a revisar ustedes en qué consiste cada uno de esos patrones, que son los que definen qué es la diástole, cómo está la diástole del paciente. ¿Ok? Y entonces, cuando ustedes se fijan en un informe de ecocardiograma, ustedes no son cardiólogos, son médicos generales, imaginemos ya, ustedes deben evaluar estos parámetros. Primero, evaluar cómo está la FEBI, cómo está la función del ventrículo izquierdo, evaluar el TAPSE, cómo está la función del ventrículo derecho, evaluar cómo está el flujograma mitral, que nos da la diástole, que es el otro parámetro que deben evaluar la contractilidad, eso les informará en el estudio, cómo está la contracción de los distintos segmentos. Y les puede poner, no hay alteraciones de la contractilidad, enhorabuena, está muy bien. Pero si les dice hay alteración del segmento, no sé, anteroseptal, pues ya ustedes van viendo que hay una alteración a nivel contractilidad que les sugiere a ustedes una cardiopatía isquémica. Muy bien. Y lo otro que van a evaluar son las válvulas. Ustedes les va a dar el informe, les va a decir, hay esclerosis de la válvula, hay insuficiencia mitral ligera, insuficiencia tricuspidia, es decir que todo eso va en el informe y deben ustedes tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, muy bien. Importante que hasta ahora nos familiaricemos un poquito con lo que es el eco. Más adelante, cuando veamos patologías concretas, pues vamos a ver cómo se comporta este estudio en dichas enfermedades. Por lo pronto, quedarnos en eso. El eco es un estudio estructural y funcional y como tal vamos a ver elementos estructurales como tamaño, peso, volumen de cavidades y funcionales como la FEBI, el TAPSE, la diástole. ¿Ok? Y todos esos es importante que ustedes conozcan quién es el parámetro o los parámetros que los representan. ¿Ok? Ecocardiograma tiene muchas más cosas el libro, pues realmente todo eso no es importante que ustedes se metan a revisar. Fundamentalmente esto que les estoy diciendo es lo que deben ustedes dominar, que es el entendimiento de qué parámetro representa sístole, qué parámetro diástole y qué tipos de patrones podemos encontrar en cada una de esas cosas, ¿ok? Entonces, bien. Siguiente parámetro que nosotros tenemos es la radiografía de tórax. Siguiente, el examen complementario que les describe el libro. En este no nos detendremos de manera específica porque pues ya ustedes lo deben haber abordado en conocimientos previos, ¿ok? Radiografía vienen viendo desde principios de la carrera. O sea, pues eso como que no tiene muchas particularidades. Recuerden acá muy claramente es que ven en un telecardiograma. ¿Qué es el telecardiograma? Cómo nosotros
evaluamos a este telecardiograma, cuántas vistas tiene, a qué distancia debe ser tomado. Cuando nosotros decimos índice cardiotorácico, cómo se evalúa, cómo se mide el índice cardiotorácico, cuándo decimos que está alterado, estos son parámetros que deben conocer. Y conocer algo que se llama los arcos que nosotros vemos en la radiografía de tórax, para que ustedes conozcan en la silueta que se ve, a qué le llamamos arco medio, arco superior, arco inferior, y qué estructuras son las que se correlacionan con estas denominaciones, ¿ok? Pues eso, insisto, es radiología, algo que pues para ustedes no es algo nuevo. Entonces, pues como que lo deben dominar de mejor manera. Igual el libro les profundiza en muchas cosas más, pero es importante que conozcan esta generalidad. Bien, continuamos a lo que es cardiología nuclear. Esto de aquí, pues para ustedes probablemente sí sea extremadamente nuevo, porque pues en otro tipo de sistemas, de especialidades, pues no lo ven tan marcadamente como en cardiología o en oncología. Pues en oncología ustedes no ven, pero en cardio sí vemos lo que es la cardiología nuclear. Y la cardiología nuclear no va a ser otra cosa que el estudio del corazón, en este caso, mediante el empleo de radioisótopos, es decir, que empleamos elementos radiactivos para generar una imagen, para procesar una imagen. Y dentro de la cardiología nuclear vamos a tener dos grandes estudios que existen a nivel cardiológico. El uno, la denominada gammagrafía cardíaca, bien, y el otro, el SPECT, que no es otra cosa que la tomografía contrastada de emisión de positrones, ¿ok? La tomografía axial computarizada con emisión de positrones. Entonces tenemos dos tipos de estudios grandes, la gammagrafía y la PET, ¿ok? Entonces, pues esos dos estudios tienen indicaciones particulares. ¿Qué cosas son las que definen la importancia de la cardiología nuclear? Es que a diferencia de otros estudios que hemos visto, este estudio es capaz de hablarnos, sobre todo la PET, del metabolismo cardíaco. Es decir, que nos permite evaluar, aparte de cómo está la estructura, cómo está la imagen, si es que hay algún defecto de pared, si es que hay alguna cuestión anatómica, nos permite evaluar el metabolismo del corazón, ¿ok? Y entonces, dentro de esto es importante que ustedes simplemente conozcan qué indicaciones tiene, qué utilidad tiene, es decir, a qué paciente se le podría indicar este tipo de estudio y cómo es que funciona, ¿ok? No es que la dominen como técnica importante porque eso es para la especialidad. ¿Ok? Entonces, saber que hay dos tipos, saber que en algunos casos pues, permite esclarecer dudas cuando tenemos situaciones concretas y pues eso, reconocer cuáles son esas situaciones en las que pudiera estar indicado cada uno de ellos. Bien, aquí como dato curioso, pues no tenemos PET, bueno sí tenemos, pero solamente se emplea para cáncer, Solca es el único lugar que tiene PET, y pues gammagrafía sí hacen también cardíaca, pero solamente Solca. ¿Ok? Porque esta es una técnica, un tipo de imagen que se desarrolló para cáncer, lo que poco a poco se le fue encontrando utilidad en otro tipo de especialidades y por eso es que cardio fue una de las que dijo, no, pues a mí me sirve también y pues nosotros la usamos. ¿Ok? Entonces, pues revisen un poquito sobre esas cosas, fundamentalmente. ¿En qué consisten las técnicas? ¿Cuáles son las indicaciones de ellas? No se me pongan a ver tanto de qué tipo de imagen van a obtener, nada de esas cosas, porque eso es la técnica como tal. O sea, eso no importa para el nivel de ustedes, pero sí saber que existe y saber cuándo puede estar indicado. ¿Ok? Entonces, pues eso. Evidentemente, como son técnicas nucleares, van a tener que saber que hay contraindicaciones para la misma y una de ellas fundamental es el embarazo. Este es un tipo de técnicas que no podemos hacerle a la mujer embarazada, ¿no? Y pues es básico que se detecte que no esté embarazada, que se descarte que no esté embarazada para podérsela realizar. Muy bien, ese era el capítulo 16. Capítulo 17. Resonancia magnética cardíaca. Esta es una de las cosas que están fundamentalmente en boga para gran parte de patologías cardíacas. Es como que lo que ha revolucionado la cardiología reciente. ¿Y por qué? Porque este tipo de técnicas, a diferencia del ecocardiograma, del eco de cualquier tipo, no es dependiente del operador. Es decir, que no es que, por ejemplo, el señor Pillajo recién comenzó a hacer el ecocardiograma hace 3 meses y por ende su eco no es tan confiable como el de la señorita Cali, que lleva 7 años haciendo ecos. Es decir, no depende del operador. El equipo automáticamente usted lo configura y adquiere las imágenes. Por lo tanto, es mucho más reproducible.
Y eso en cardiología es extremadamente importante, porque ustedes ya lo irán viendo en el camino. Muchas veces llegan a un médico y les dicen, no, no tienes nada, y resulta que sí tenías un montón de cosas. Entonces, pues eso pasa muchísimo en cardiología. Y por lo tanto, siempre que tengamos un estudio que no dependa del operador, pues va a ser mucho más confiable. ¿Ok? El primer elemento por el que nos permitimos decir que esta técnica ha ido arrasando con lo que es la tendencia mundial del diagnóstico en cardiología. Y segundo, es porque permite hacer diagnóstico no solamente morfológico, como muchas veces el ecocardiograma, sino diagnóstico de tipo también funcional. Y entonces, pues es una de las cosas que tiene de ventaja. ¿Ya? Y vamos dando píldoras de cosas. Ustedes de acá deben revisar qué indicaciones concretas tiene y sobre todo conocer en qué patologías es el gol estándar la resonancia. Les voy dando una. En la resonancia es el gol estándar para el diagnóstico de necrosis miocárdica. ¿Ok? Es decir, usted puede decir por el eco, parece que tiene una escara, o sea, una cicatriz de un infarto, pero pues el estudio que lo dice y le pone el cuño, le pone el sello de que pues hubo un infarto, por ejemplo, es la resonancia. ¿Ok? Es decir, que es el gol estándar. Gol estándar se refiere a cuando un estudio es la técnica de elección para el diagnóstico de algo. ¿Ok? Y la resonancia es el gol estándar del diagnóstico de necrosis miocárdica. ¿Ok? Entonces, pues es importante eso. Dicho esto, también sepan que para otras patologías más, la resonancia es el gol estándar. Revisen de cuál de ellas o de cuáles de ellas. ¿Ok? Investíguenlo. Ahí está en lo que se les ha dado, pero revísenlo de forma puntual. Ya, dicho esto, también tenemos que el eco de estrés, retomando un poco lo que ya vimos hace un rato, es el gol estándar del diagnóstico de viabilidad miocárdica. ¿Ok? Es el gol estándar para determinar que algo es viable. ¿A qué le llamamos viabilidad? Viabilidad es cuando tenemos una zona del corazón que está afectada por una arteria obstruida y queremos saber si es que vale la pena o no revascularizar o abrir dicha arteria. Eso es la viabilidad. ¿Ok? Entonces, pues el estudio que nos permite de manera más fiable saber si una zona del corazón es viable o no es el ecocardiograma de estrés. ¿Ok? Y entonces, pues así van a ir viendo y vayan revisando, vayan viendo, vayan revisando que las distintas técnicas que tenemos pueden ser el gol estándar de alguna determinada situación. Y eso es importante porque eso nos dice que pues para el diagnóstico de esa situación, pues siempre que tengamos disponible va a ser el estudio de elección, el estudio que ustedes deben de mandar. ¿Ok? En la resonancia, ustedes deben revisar contraindicaciones también de la resonancia. Es un estudio que es muy útil, muy bueno, muy bonito, da imágenes de alta calidad, pero tiene sus pequeñas contraindicaciones y pues deben conocerlas porque pues no a todo paciente le podemos hacer resonancia y hay que saber a cuáles no. ¿Ok? Y por qué no, pues también lo tienen que ustedes encontrar. Ya, no se metan tanto en saber cómo son los principios para la resonancia, de que cómo funciona, bla, 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 bla. No. Importante es que sepan la generalidad, cuándo está indicada, en qué patologías, y pues con eso ya tienen bastante. Saber en qué patología es como que de elección una resonancia magnética cardíaca. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a resonancia. Seguimos en las cosas que tenían que ver. La TAC. Estamos hablando de que es el capítulo 18, tomografía o angioTAC coronaria. ¿Ok? Dentro de este capítulo de tomografía cardíaca, dos subacápites tienen. ¿Ok? Tenemos por un lado la angioTAC coronaria, que es un estudio que nos permite evaluar a nosotros la anatomía de las arterias del corazón. ¿Ok? Entonces, pues eso es la angioTAC coronaria. Al paciente lo ponemos en un tomógrafo, se le pasa contraste y nosotros de esa forma evaluamos cómo está el árbol arterial coronario. Vemos si es que hay obstrucciones, si es que hay anomalías congénitas o algo así. Y entonces, dicho esto, van viendo como un spot que la angioTAC coronaria es el gol estándar de diagnóstico de malformaciones. ¿Ok? Es decir, usted tiene un paciente joven que ha tenido familiares que han muerto jovencitos de 20, 30, 32 años y pues usted sospecha porque tiene dolor o molestia que pues puede tener una malformación congénita de las arterias del corazón. El estudio de elección para esa sospecha es la angioTAC coronaria. ¿Ok? Entonces, pues eso es como que una de las cosas que deben tener claros. angioTAC coronaria, ¿en qué consiste? También van a saber indicaciones, revisen las indicaciones de la angioTAC y pues las contraindicaciones de este estudio. Ya, el problema más grande con la angioTAC es que usa contraste.
tener limitación en pacientes nefrópatas, sobre todo, en los cuales no podemos usar contraste a diestra y siniestra. Entonces, pues, lean un poquito en relación con eso, para que vean a quién se le puede hacer y a quién no. Y la otra modalidad de imagen relacionada con tomografía que tenemos en corazón es el denominado score de calcio. Score, que pues en español sería puntaje de calcio, que no nos dice otra cosa que la cantidad de calcio que a partir del software que hacemos nosotros encontramos o estimamos que hay a nivel de las distintas arterias coronarias. Y entonces este score de calcio es un estudio que tiene sobre todo algo que se llama valor predictivo negativo. ¿Ok? ¿Qué significa esto de que tiene valor predictivo negativo? Probablemente no nos permite establecer con fiabilidad un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria, pero nos sirve en el paciente de bajo riesgo para descartarla. ¿Ok? ¿Cómo lo ponemos ahí de ejemplo? Vamos a ponerlo en contexto. Imaginémonos que el señor Leones, que tiene 23 años, no sé, está con dolor en el pecho. Un dolor que es muy atípico, no parece ser un dolor cardiovascular, pero él está aquí, insiste que le duele el pecho. Y pues no le vamos a hacer un cateterismo a él con bajo factor de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos un score de calcio. Y si el score de calcio sale en 0, es decir, que no tenemos evidencia de depósitos de calcio en ninguna arteria, pues tiene un valor predictivo negativo muy alto. Nos dice que nos permite excluir con gran fiabilidad la existencia de enfermedad arterial coronaria. ¿Ok? Entonces, pues, ese es el valor sobre todo del score de calcio. El score de calcio negativo les predice a ustedes un bajo riesgo de que haya una enfermedad arterial coronaria realmente. Y pues con eso prácticamente el señor Leones le dijimos, ¿sabe qué? Su dolor está en otra parte, pero no en el corazón. ¿Ok? Y pues sin hacer otro estudio más. ¿Ya? Entonces, pues esa es la utilidad del score de calcio. Revisen en qué consiste y cómo se puede clasificar la respuesta que nosotros encontremos a ese resultado. ¿Ok? Es decir, el resultado del score de calcio, ¿cómo se clasifica? Porque pues 0 es lo ideal, pero pues puede haber ciertos valores y ver cuándo es un paciente de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, pues eso en cuanto al score de calcio y eso es lo que tiene que ver con la tomografía en el corazón. ¿Ok? Esas son las utilidades de la tomografía en el corazoncito. Y finalmente tenemos al cateterismo cardíaco, capítulo 19. Cateterismo cardíaco es el estudio invasivo, es un estudio invasivo que tenemos, que nos permite, mediante el empleo de catéteres y por punción de vías periféricas, acceder a las cavidades del corazón y con eso explorar la anatomía coronaria. Anatomía que fundamentalmente es arterial cuando hacemos un cateterismo de tipo izquierdo, pero que también puede llegar a ser un cateterismo venoso cuando hacemos un cateterismo derecho. El cateterismo puede ser de corazón izquierdo o de corazón derecho. Ambos tienen indicaciones específicas y tienen poblaciones puntuales en las que se utiliza. Van a revisar ustedes cuándo se usa cada uno de esos cateterismos, cuándo indicar un cateterismo izquierdo, para qué sirve cuando se indica un cateterismo derecho. Y al cateterismo también lo vamos a poder dividir en función al objetivo por el que hemos indicado ese cateterismo. Y podremos decir entonces que hay un cateterismo diagnóstico y existe un cateterismo de tipo terapéutico, que es en el que vamos a hacer algo que se llama intervencionismo coronario. ¿Ok? Revisen entonces las diferencias entre cada uno de ellos. No es importante que ustedes conozcan las vistas del cateterismo ni nada de estas cosas, sino que conozcan que existe el estudio y cuándo, los diversos tipos que hay y cuándo estaría indicado hacer el uno o el otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes debían revisar en esta semana. Pues evidentemente no lo han hecho tanto, pues recién algunos están sumando, es normal. Traten de irse moviendo en función a la ola de cómo van los contenidos, ¿ok? Esta semana tiene mucho contenido y bastante nuevo para ustedes. Lo que hacemos en la clase es aclarar dudas y sobre todo orientarles su estudio para que no se abrumen con tanta materia. Pero pues como se dan cuenta, pues no es que vamos a discutir todo en su totalidad, ¿no? No podemos hacer aquello. Pero pues sí es importante que pongan de su parte y se enfoquen a lo que se les dice en clase, porque justamente eso es lo que después ustedes van a tener en la evaluación, porque justamente coincide con lo que es lo más relevante para el nivel del médico general. ¿Ok? Entonces, pues reitero, ya cada vez son más ustedes.
Parece que esta semana todavía puede que crezcan un poquito más, esperemos que no sea así, para que pues no haya nadie que comience con tanta desventaja, pero pues no dejen para el día anterior de la prueba el estudio. Les dije que cardio, al menos como está concebido el programa, no es una materia que les va a permitir salir bien si ustedes estudian el día antes. Y más aún ustedes que son el primer grupo de la semana, porque lastimosamente no tienen la referencia de los demás grupos de qué se evaluó. Entonces, pues, ustedes son los que abren siempre y al abrir siempre, pues, ustedes son más bien lo que les van a decir a sus compañeros, ay, nos comieron vivos en esto y aquello, pero pues ya a ustedes no les sirvió porque ustedes son los que abren. Entonces, pues, estudien bonito para que pues no les vaya tan mal. La semana que viene sí van a tener la ventaja de que pues van a estar a la par que alguno de los dos grupos, que el grupo C o el grupo D, así que pues ahí no van a ser los primeros en evaluarse, van a hacerlo a la par de alguno de sus compañeros, pero pues el resto del tiempo, siempre los lunes es el primer día de la semana y pues ustedes son los que les dan al resto la imagen de lo que les espera. Entonces, pues nada, pongan el ejemplo, estudien mucho, porque pues tienen esa responsabilidad. Porque además yo les decía que poco a poco sus promedios los vamos a ir poniendo en un gráfico para que vayan viendo cómo van compitiendo los distintos grupos entre sí. Y al final, el grupo que obtenga el mejor puntaje al final de cada parcial, pues va a tener un plus, una recompensa para el examen del parcial. ¿Ok? Entonces, pues la motivación de salir bien no solamente está por el hecho de su nota puntual, sino que si coincide que son el mejor grupo al final del parcial, eso les va a repercutir en un bono para el examen del parcial. ¿Ok? Pues entonces, eso es importante porque siempre me gusta que se motiven un poquito a estudiar. La competitividad a veces es como que algo bueno, siempre lo que lo explotemos de la mejor manera. Ok, señorita Ewes, ¿alguno de sus compañeros, alguien que tenga una inquietud, alguna duda? Yo sé que lamentos van a tener un montón, pero pues inquietudes, sobre todo en relación a lo que viene para la siguiente semana. Ya ahí está que se ríe el señor Pillajo, la señorita Villacres también, pero bueno, vamos. Doctor, la verdad es que la materia en sí es extensa, o sea, dándonos cuenta, nos acabamos de dar todos cuenta. Sí, por eso es que les dije, este examen era una cuestión que era necesaria, que era diagnóstica. Si yo no les hiciera evaluaciones cada semana, que precisamente las van a tener cada semana, porque si se equivocan en una, no les pesa tanto para la nota. Si fuéramos directo al examen parcial, con un examen como el que les acabo de poner, que ni siquiera es complejo, porque no es complejo, realmente que no está complejo el examen, porque para cardiología podemos ponernos malos y ponerles cosas que en verdad no van a superar. No, no es esa la intención. Pero si ustedes no se familiarizan con la forma de evaluar y con que el contenido es bien extenso, pues después nos los comíamos vivos en el parcial. Y esa no es la idea, porque el examen del parcial saben que van directamente a su promedio. Y entonces, pues, ahora ustedes se pueden haber pegado un remesón, podrán haberse dado cuenta que pues no estamos jugando cuando les decimos que tienen que dedicarse cada semana. Y pues esperemos que ese remesón les permita alzar la cabeza y continuar, y no más bien caerse y irse hundiendo cada semana, ¿ok? Pues eso ya depende muchísimo de ustedes, ¿ya? De la voluntad, del el enfoque que le den a cada cosa, porque de mi parte siempre tienen la apertura a explicar las cosas, a hablar de las cosas, siempre corregimos las pruebas para que no quede dudas, ambigüedades en relación a lo que se preguntó, para que se corrija si alguna persona puede pensar que tal vez la respuesta que era la correcta no era tan apropiada o algo así, porque pues no hay ningún secreto, ningún misterio en relación a lo que estamos evaluando. Pero ustedes deben estudiar. Hoy se han dado cuenta que no han revisado lo que tenían que ver, y pues eso no puede ser posible. La interactividad que tuvimos fue muy escasa. ¿Ok? En esta semana, ya al finalizar la semana, vamos a repartir temas, no para la semana de feriado, sino para la semana de más arriba. Pero entonces, necesitamos que ustedes, en estas semanas que no están exponiendo, revisen el contenido, porque si no, pues es un ejercicio improductivo el tener el encuentro acá. Si no, simplemente los evaluamos el contenido que tienen que haber visto y ya. Pero esa no es la idea. La idea es que podamos interactuar para dejar fijos ciertos conocimientos mínimos que deben tener de cada uno de los temas que vamos abordando. ¿Ok? Entonces, pues dicho esto, felicidades nuevamente a la señorita Salazar que sacó la mejor nota, aunque gran parte de eso fue el azar que le ayudó. Entonces, pues esperemos que para la siguiente ocasión
ella o quien sea que saque la nota más alta no se ha apoyado en la moneda o en el dado, sino que más en el conocimiento que tenemos detrás, ¿no? Entonces, pues, dicho esto, si no queda ninguna duda, nos despedimos. Nos vemos nuevamente el día jueves. Arrancamos con lo que es electrocardiograma, que pues es un mundo totalmente diferente y pues que si bien se relaciona con lo que estamos viendo, pues sí es una cuestión aparte que merece su estudio independiente. ¿Ok? Entonces, pues, señorita Ewes, ¿alguna inquietud, pregunta que tenga? No, doctor, todo bien, todo claro. Muy bien. Le voy a rogar a usted, señorita Ewes, que consulte a sus compañeros qué día prefieren recuperar la clase la semana que viene, si día jueves o día viernes, ¿ok? Con cuál de los dos grupos desean sumarse les resulta más conveniente, porque lastimosamente no va a ser una decisión individual. No es que la señorita Salazar quiere el jueves, el señor Pillajo quiere el viernes y el señor Useche quiere, pues, no recuperar nada. No. Entonces, es una decisión de grupo, porque en función a eso, pues, tenemos que organizar, acuérdense que tienen una evaluación también, y pues no puedo estarlos evaluando así dispersos. ¿Ya? Así que reflexionen bien qué día de los dos les conviene más, y pues me lo hacen saber para poder, según eso, planificar con cuál de los dos grupos van ustedes a compartir escenario. ¿Ok? ¿Quedamos claros, señorita Ewes? Sí, doctor, perfecto. Excelente. Dígame algo, ¿me decía alguien? Sí, yo. Una consulta. Hoy día era hasta el capítulo 20, hemos revisado hasta el 19. El 20 también se incluye en la lección de la próxima semana. Pregunto. Evidentemente, señorita. Sí. Yeah. Justamente lo que le decíamos fue una generalidad, pero el capítulo 20 está también. Recuerden que la guía es muy clara, ¿no? La guía ahí les menciona de dónde tenían que haber estudiado, ¿no? Y la guía les dice de 12 al 20, el único que quitamos de esa guía es el 12, porque pues eso es electrocardiograma, pues eso lo vamos a ver aparte. Realmente sería del 13 al 20, ¿ya? Y pues así es como ustedes debían haber visto. Y sobre todo, guíense en que ¿cómo se llama? En el libro, en la parte final de cada capítulo, viene resumido, muy resumido, el hecho de las indicaciones de cada estudio. Es decir, que viene una parte que le llaman guías, que le llama orientaciones, directrices, que le indica en qué contexto es bueno cada uno de esos estudios que ustedes tienen. ¿Ya? Cuándo indicar una prueba de esfuerzo, cuándo está indicado enviar una prueba de tal o cual tipo, pues eso viene resumidísimo al final de cada capítulo, como para que estudiantes así, nivel pregrado, que no quieren saber de cardio, pues den una revisada rápida y tengan ya una idea de qué están hablando. ¿Bien? Pero pues no es que se fíen solo en eso, pero pues ahí tienen como el resumito de lo que tienen que haber visto de más importante del capítulo. ¿Bien? Bien, entonces pues nada, parece que no queda ninguna duda. Insisto, espero que la siguiente semana pues salga mucho mejor que esta. Espero que les motive a ustedes el saber que si quedan como mejor grupo, pues van a tener una bonificación, un premio, por decirlo de alguna manera, a final de parcial. Y pues eso también es algo que debe motivarlos, porque siempre a uno le gusta esa sensación de ser el mejor y pues creo que deben explotarla al máximo para que pues ustedes que son los primeros de la semana, pues den el ejemplo y no digan los últimos, que pues a ustedes digan que pues ellos son los que ya sabían todo de la semana y por eso salieron mejores. No, porque evidentemente mis evaluaciones para el final de la semana son un poquito más pesaditas que las del primer día, porque evidentemente pues tienen esa ventaja que ustedes no. Así que pues tienen sus cosas. Siempre tratamos de equilibrarlo todo y pues eso procuraremos hacer siempre, ¿va? Así que bueno, tengan un excelente día, no se depriman tanto, lo que más bien motívense a estudiar.